En este video continuamos explorando la Chiquitanía de Bolivia por caminos donde pocos extranjeros se animan a entrar. El camino se puso interesante. Vivimos esta acampada con mucha emoción porque la aventura no salió como queríamos. Vamos a descartar la idea del bosque porque no hay muy buenos lugares y la idea de venir para acá era poder observar. Salimos. Miedo, ¿eh? Estuvo medio tenebroso. Perdidos y caminando a contrarreloj, nos la arreglamos como pudimos para disfrutar de esta desconexión total. Acompáñanos a caminar por estas vastas tierras bolivianas. Mañana de ruta decidimos hacer unos 70 kilómetros desde Santiago de Chiquitos, un pueblo extraordinario que nos sorprendió con todo. Pudimos explorarlo, pudimos disfrutarlo, la tranquilidad, sus calles, La gente. Lo hermoso de la gente de estos lados es una cosa que ya nos gustaría quedarnos a vivir por estos lados, pero todavía el sentimiento viajero pesa más. Pero qué buen lugar, los paisajes, la amabilidad de la gente, el corazón gigante. Así que decidimos seguir explorando la zona. Desde el hermoso pueblo de Santiago de Chiquitos nos movimos a otra joyita que tiene la Chiquitanía boliviana y llegamos a Chochis. A Chochis. Vamos a ver qué hay en Chochis para hacer. Vamos a explorar un poquito. Ya estamos un poco atrasados con nuestros tiempos. Así que vamos a conocerlos porque todo el mundo nos recomienda este lugar, todos nos dicen que es como un lugar, mirá lo que es la plaza principal, increíble. Así que vamos a darle una vueltita, vamos a conocerlo. Chochis en la Chiquitanía boliviana. Miren esa vista espectacular que tenemos desde la plaza principal de Chochis. Estoy recorriendo el pueblo viendo si puedo conseguir carne para lo que se viene, para la aventura que nos toca hoy, pero está complicado. Es como que está agotada la carne, así que no queda otra, improvisemos con otra cosa y avancemos. Acabamos de cumplir unos días de arduo trabajo y ya es momento de empezar a mover el cuerpo. No saben el dolor de espalda que tengo de estar tanto tiempo sentada frente a la computadora. Vamos a arrancar lo que es el principal motivo que nos trajo hasta acá. Esperen que tengo que subir a mi casa primero. Que vaya. Pero ¿cuál es la aventura que tenemos para el día de hoy? Hay demasiado para hacer y tan poco tiempo, ¿no? Siempre. Ya creo que venimos diciendo, esta es una zona espectacular. Hemos conocido cuevas, hemos visto dibujos super mega archi antiguos. Esta zona tiene muchísima riqueza y hoy salimos a explorar un poquito más y buscar una perspectiva diferente. Después de muchísimas semanas, algunos meses viajando por el litoral, volver a ver el horizonte interrumpido por esas formaciones rocosas de altura nos tiene alucinados. Miren lo que es allá, esa de ahí. Ay, ¿acá doblamos? Yo creo que sí. ¿A qué camino me estás metiendo, Guillermo? No. Acá. Miren eso.
quemada que hubo acá. Todo quemado. Caballito muerto. Bravo, se prendió grosso. Estuvimos trabajando a pleno, siguiendo el minuto a minuto, la organización de lo que es el lanzamiento ya que está ocurriendo del evento de la rifa de nuestra camioneta, este motorhome 4x4 que tantas satisfacciones nos ha dado. Ha llegado el momento de despedirse para terminar esta etapa sudamericana, y es por eso que en rodandoporahí.com vas a poder adquirir tus números para participar. Todo este trabajo que hay detrás de esa página que vas a estar visitando hizo que durante muchas horas no me pueda sacar estas gafas. Así que no se imaginan la satisfacción que tengo de no solamente estar por empezar esta aventura que nos tiene, puedo hablar por vos, muy entusiasmados, sino que también nos va a hacer que exploremos una zona que nos encanta. El camino se puso interesante. Se puso lindo, Y yo me pregunto si no vas a extrañar el 4x4, porque si todo sale bien, para el 13 de octubre vamos a estar teniendo un nuevo dueño o dueña de nuestra casa 4x4, que va a poder explorar estos paisajes como nos estamos metiendo nosotros. Pero ¿saben qué? Hasta que llegue esa fecha la vamos a aprovechar, porque nos encantan estas puertas que nos abren. No sé si se nota en la sonrisa que tengo. Estoy muy feliz de poder estar encarando este día aventurero. Mirá, está difícil. Llegamos al portón. Un caserío de 5 casas, una al lado de la otra. Yo creo que donde me estacione estoy estacionándome en un patio. Sí. Es un atrevimiento. Es chiquitito. ¿Entra algo más? Sí, la campera entra. Las 2 colchonetas, agua, la carpa, la bolsa de dormir. El vaso está cerrado. Arriba está cerrado. ¿Cómo te llamas vos? Dylan, Dylan. yo soy de acá de Postón. ¿Y te gusta tu pueblo? Sí. ¿Y qué hay de lindo acá en el pueblo? Bien. ¿Hace cuánto que no me ponía esto? Excelente. Atuendos de trabajo. ¿Por dónde? Por allá. Estoy muy contenta. Es tarde, son las... De las 3 deben ser más o menos. Sí, 2:40 de la tarde. Acá Por a las 6 ya suerte. es de noche. Claro, tenemos que apurarnos, se nos hizo tarde lamentablemente, pero igual lo vamos a hacer. No podemos dejar pasar muchos días más por acá porque nos toca avanzar. Lo bueno es que
se acaba de ocultar un poquito el sol a través de las nubes, lo cual es bueno para empezar la caminata. Si no, al mediodía estaba más que rajaba la tierra. Todo lo que fuimos pasando hasta ahora en estos 30 segundos de conversación fue el pueblo. Sí, es todo el pueblo. O sea, todo. tenemos 3 casas, una en el fondo, Unidad educativa, una gruta lavando alguna virgencita y por acá este es nuestro destino. Por ahí se pueden ver como cuevas. Bueno, acá en las vías hay que estar atentos, ya sabemos que este tren sí pasa, pero yo creo que pasa una vez al día, así que por hoy ya podemos estar tranquilos. ¿Qué tal? Cuenta conmigo. Encontramos un cartel, menos mal, porque no tenemos mapa. Y este es nuestro camino. Ya está, nos perdimos de nuevo. ¿De nuevo? Vamos a... Esta mata. ¿Cuál te gusta? Claro, hay dos. Uno para allá que parece que sube. Y otro por allá. Creo que por aquel. ¿Por este? ¿Vos señalaste el otro? Por este. El desafío sin sacarse la mochila. Está así el camino. Para el registro les cuento que estamos a unos 522 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a los 585 metros sobre el nivel del mar, pero la subida es muchísimo más agresiva de lo que me había imaginado, así que hay tramos en los que, bueno, prácticamente todo hay que ir ayudándose de las manos para poder subir. También hay que tener cuidado porque a veces me quiero ayudar de los troncos y algunos están muy secos, así que no puedo confiarme porque se pueden zafar y, o sea, y caigo. Arriba mío. Arriba tuyo, sí, hacemos como unos pinos de bowling. Ya llegamos a lo que es la parte superior de la meseta acá de toda la región, porque por allá tenemos Chochis, atrás nuestro quedó el paso, ¿era? La estación, ¿Pero cómo se llamaba? el puesto, No, el puesto no era, el portal, el portal. portal. Pero lejos estamos de encontrar dónde acampar. Toda esta región es totalmente virgen, solamente hay un sendero hasta una lagunita que queremos ver, que queremos llegar.
y se va haciendo la tarde, deben ser como las 5 de la tarde, nos queda 1 hora de luz y la misión ahora es buscar un lugar copado, bueno, donde acampar, donde pasar la noche. Qué planta más alienígena, ¿eh? ¿Qué son flores, no? Sí, son los frutos abiertos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde acampamos? Está muy irregular el terreno. O sea, por acá sería buen lugar. Como que siento que nos ataja un poco el viento. El sol ya está empezando a aflojar, ya se está empezando a ocultar, así que nos toca empezar allá. Ahora nos urge elegir y encontrar un lugar donde instalar la carpa. Pero el terreno está súper irregular. En las zonas que hay un pedacito donde podríamos instalarla, lo que está pasando es que hay muchas plantas o estas rocas como donde está parado Guille. Así que vamos a hacer un poco de vista aérea para primero admirar esta belleza en la que estamos caminando y un poco también para investigar y apuntarle ya a algún lugar donde pasar la noche. Viendo cómo ya el sol se quiere ocultar y sin haber encontrado ningún resultado mediante el dron, vamos abajo del bosque viendo por dónde nos guía este sendero para ver si encontramos al menos abajo de los árboles como un descampadito donde poner la carpa, porque acá, que parece ideal, cada tocón de pasto crea una irregularidad imposible para dormir. Uy, esto se va para adentro. Ya está, ya estamos jugados. Algo, para algún lado tiene que ir este sendero. Es como un cauce seco que debe ser un arroyo de las temporadas secas. No, esto es puro bosque. ¿Qué hacemos, equipo? Ay, equipo. Dale, encarga. Vamos. Vamos a descartar la idea del bosque porque no hay muy buenos lugares y la idea de venir para acá era poder observar así como un poco más. Claro, tener el horizonte un poco más lejos, no tan así tan pegado. Porque estos últimos días estuvimos mucho adentro de la camioneta, con el horizonte muy acá de la Ducato. Y bueno, la idea es extender, mirar lejos. Así que apurémonos y salgamos de acá. Salimos. Miedo, ¿eh? Estuvo medio tenebroso. Estoy rodando, improvisado, No puedo parar. hago así nomás. La Yara de hace unos años, a esta altura, viendo que el sol ya está desapareciendo, ya de hecho desde este ángulo no se ve más, estaría súper nerviosa porque no tenemos todavía la carpa armada, porque no sabemos bien a dónde estamos yendo, pero si algo aprendí en estos 6 años de vivir viajando
es que lo peor que en este momento, a pensar eso, ¿no? Lo peor que puede pasar ahora es que pongamos la carpa acá al costado y dormamos así chuecos porque hay un montón de bultitos en el suelo. Lo mejor sería llegar a esa planicie que vimos en el dron, que parece como la panacea en este medio en este mar de bolitas. Estimamos que quedarán unos 500 metros, pero no sabemos. ¿Cómo lo ves? ¡Ya está! ¿Ves? ¡Sí! ¡Llegamos! Por eso no hay que preocuparse antes de tiempo. Nuestra pequeña isla pelada. Llegamos. Bien, llegamos. A lo que era. Bueno, armar la carpa. ¿Dónde? Ah, ahora tengo mucho espacio donde elegir. La otra boca. Las 8 de la mañana, no sé si se llegan a dar cuenta, pero el sol ya está que raja la tierra, así que nos está empezando a acelerar las decisiones que tenemos que tomar. Durante todo nuestro desayuno estuvimos contemplando la espectacular y tremenda pared que tenemos frente a nosotros, intentando buscar un lugar por donde atacarla, porque el objetivo inicial de lo que había sido toda esta caminata era llegar lo más arriba posible. Se ve que en algún momento le erramos al camino, nos desviamos por algún otro camino que no nos llevaba hacia arriba y terminamos en esta planicie, en este espacio abierto, que la verdad que es precioso, la pasamos espectacular, una noche hermosa, pero no estamos logrando el objetivo. Entonces mientras desayunábamos decíamos, che, ¿qué hacemos? Porque ya hace calor, porque los bichos, hay unas moscas que se te meten en los ojos a cada rato, y porque encima ya tenemos que avanzar. Para el 13 de octubre tenemos que estar en Buenos Aires para entregarle luego lo que es nuestra camioneta 4x4 al próximo dueño o dueña. Entonces tenemos que tomar una decisión. Y en este caso lo que hemos decidido, a pesar de que nos duele mucho en el corazón, es avanzar, es quedarnos con lo vivido ayer en la subida, es quedarnos con esta contemplación que tuvimos anoche y lo que pudimos hacer hoy a la mañana, conociendo otro pedacito más de esta Bolivia que nos encanta, que tanto amamos, y bueno, y sabiendo que siempre queda como excusa para poder volver. Nos queda ahora desarmar la carpa, a pesar de los insectos, y seguir ruta.
quizás el primer objetivo que teníamos, que era subir, no lo cumplimos, pero igual esa necesidad de estar desconectados, sin señal, solo nosotros tres, maravillados ante el paisaje y la naturaleza, está absolutamente satisfecha esa necesidad. Así que bueno, nada, toca seguir, sabiendo que siempre vamos a poder volver a estos lados, ¿no? En algún momento.